Muy bien, ya están 41 alumnos, seguramente van a ir ingresando poco a poco. Por favor, con las disculpas del caso y también de la señorita Helen, por si acaso. Hay que estar, a veces hay fallas técnicas, hay que entender un poquito eso, ¿ya? Yo estuve desesperado, decía, voy a tratar de comunicarme, pero no había cuándo, ¿ah? Es decir, llamé, pero creo que su celular estaba desactivado. Bien, entonces son 46 alumnos ya, están ingresando poco a poco, espero que ya hayan recibido. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a entrar al tema número 2, que es contabilidad de las empresas mineras. Le vamos a poner un concepto, ¿ya? Podríamos decir que la contabilidad minera es una parte de la contabilidad general, que tiene por objeto registrar en forma cronológica y ordenada todas las transacciones y operaciones de acuerdo a los ciclos y también operaciones propias de las actividades extractivas mineras, de acuerdo a una estructura y sistema contable y en consideración a las normas de contabilidad que se adecúan ya a la actividad minera, como a las disposiciones legales vigentes, como la ley número 1606 del 22 de diciembre de 1994, que ustedes saben que es la reforma de la ley 843, decreto supremo número 24051 del 29 de junio de 1995, ley número 3787 del 24 de noviembre del 2007 y la ley número 535 del 28 de mayo del 2014. Sin embargo, vamos a tocar también, ¿no es cierto?, como de otras disposiciones conexas, ¿ya?, resoluciones administrativas, o sea, del Servicio de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Minería, cuya intención es la de brindar una información razonable para la toma de decisiones. Más o menos estamos poniendo ese concepto, ¿ya? La definición la estamos considerando de la siguiente manera. La contabilidad minera es una rama especializada de la técnica contable que tiene por objeto registrar todas las transacciones y operaciones propias de las actividades mineras de acuerdo a las fases o ciclos de la actividad minera a partir de la prospección y exploración, prosiguiendo con la explotación, concentración, fundición y refinación, para finalizar en la comercialización de minerales y metales y de acuerdo con los principios y normas contables como las disposiciones legales vigentes en nuestro país y el de brindar una información razonable a la dirección de la empresa en un determinado periodo o gestión. Esa es la definición que le estoy poniendo yo a la contabilidad minera, por si acaso. Este es un concepto mío y una definición mía, por si acaso, ¿no? Podría haber algunas observaciones que quizás por ahí no estoy encajando exactamente en lo que quiero decir, pero esa es la intencionalidad, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta.
Bien, no habiendo preguntas, continuamos. Este material también se los he enviado esta tarde por si acaso. Ya seguramente la señorita Helen les hará llegar. Prácticas de contabilidad en uso. En 1978, los gobiernos de Bolivia y Canadá firman un acuerdo de asistencia técnica para la elaboración de un modelo de principios de contabilidad para la industria minera en Bolivia. Y es la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional que contrata a la consultora Booz Gordon. El objetivo de la misma es la de uniformar la contabilidad de las empresas mineras, tanto estatal, privadas, medianas, chicas y cooperativas mineras, y la participación y la representación del Ministerio de Finanzas, Fondo Nacional de Exploración Minera, Corporación Minera de Bolivia, Asociación de Mineros Medianos, Cámara Nacional de Minería, Instituto Nacional de Cooperativas y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. ¿Ya? En 1980, la consultora Booz Gordon presenta un informe general. O sea, estamos hablando que los años que han empezado a trabajar, 1978, 79 y 80, casi 4 años. Ellos han estado trabajando y elaborando. Donde yo también he tenido la participación, por si acaso, de trabajar conjuntamente ellos. En 1980, la consultora Booz Gordon presenta el informe general sobre las prácticas de contabilidad en uso, realizando un diagnóstico sobre la contabilidad minera en Bolivia, destacando los principios y prácticas contables en uso, la frecuencia de utilización de los diversos principios y prácticas contables, la legislación relacionada con los principios y prácticas contables, con la elaboración de los estados financieros. El informe considera también, pues cierto, el examen de la bibliografía relacionada con la contabilidad general minera, ya con la elaboración de un cuestionario para las encuestas sobre los principios y prácticas contables, entrevistas para discutir el cuestionario con miembros de la profesión y facilitar su respuesta, análisis de la legislación relacionada con los principios y prácticas contables, análisis de los reglamentos y recomendaciones de la profesión contable en Bolivia. ¿Ya? Bueno, al respecto quiero indicarles que esos cuestionarios que se elaboró o que se hizo, estamos hablando de 1978, llegó a todas las empresas, pero no todas las empresas llenaron esos formularios. Y no todas las empresas dieron sus respuestas en forma correcta. ¿Ya? Les digo que yo he participado de eso. ¿Ya? Entonces, establece una estructura en relación entre la contabilidad y la tributación, porque ese era el objetivo. No se olviden que el año 1900, en realidad estas conversaciones ya fueron de 1977, si la memoria no me falla, por decir así. Ellos llegaron en 1977 y claro, en el año 1978 recién firmaron esto. ¿Ya? Y no se olviden también que el año 1977 y 78 estaba como gobierno el dictador Hugo Banzer Suárez.
¿ya? Y el 78, ustedes saben, y 79 ya hay problemas, ¿no es cierto?, en Bolivia, con las 4 mujeres mineras de Yayagua, de mi pago, estoy hablando del siglo XX, a la cabeza de doña Domitila de Chungara, por si acaso, una ama de casa que se puso al frente con otras 3 compañeras para iniciar una huelga de hambre y devolver la democracia a Bolivia, ¿ya? Establece, como les decía, una estructura en relación a lo que es la contabilidad y la tributación. Ahora, ¿por qué les digo eso? La década de los 70 fue la década de oro de la minería en Bolivia, ¿ya? La libra fina del estaño se llegó a cotizar en $10. El gobierno de Hugo Banzer Suárez estaba recibiendo ingentes cantidades de dinero por concepto de regalías. Pero los mineros estaban ganando mucho más todavía, ¿ya? Ya es que tenemos, ¿no es cierto?, ¿en qué ha gastado ese dinero, podríamos decir, Hugo Banzer Suárez? Hizo justamente la autopista El Alto a La Paz. E hizo remodelar el estadio, donde ahora seguramente están jugando los bolivaristas y stronguistas, también con ese dinero. Y por ahí hizo algún autódromo o pelódromo acá en Ipab y otras para realizar los Juegos Bolivarianos. Ahí se gastó la plata, cuando esa plata se podía haber invertido en nuevos proyectos de prospecciones y exploraciones, y no se las hizo. Entonces, como Bolivia estaba percibiendo cualquier cantidad de dinero, Banzer dijo, les vamos a sacar más impuestos a los mineros. Por lo tanto, él invitó a la Bush Gordon para que vengan a hacer un estudio, ¿no es cierto?, para tener directamente estados financieros que sean iguales, parecidos, ¿no?, de todas las empresas, que tengan una modalidad de presentación. Porque cada quien hacía su contabilidad como le daba la gana, como actualmente ocurre. Son muy pocas empresas, muy pocas, casi, yo diría, ni el 5% de todas las empresas han estructurado una contabilidad minera, ¿ya? Podría decirse que la primera que estableció fue Consur, una escuela, en realidad, ¿ya? Y después copió Inti Raymi, y después copió EMUSA, y después yo fui a implementar en otras empresas este sistema de contabilidad minera, que después vamos a ver, ¿ya? Entonces, el objetivo era estructurar una relación entre la contabilidad y la tributación. Al margen del impuesto, o sea, de las regalías, deberían tributar también sobre la utilidad que estaban obteniendo, y grandes utilidades las empresas, ¿ya? Entonces, determina los aspectos contables más importantes en la industria minera. Aporta una breve visión general de las prácticas actuales de tributación en la industria minera en Bolivia, de la que se puede establecer, ¿no es cierto? Estoy hablando de lo que han hecho los de la Putzcorp, por si acaso, ¿ya? Para ser más explícito, donde yo también he tenido participación. La capitalización, cargo a gastos de los costos de preproducción. Lo de preproducción fue mi aporte, por si acaso, fue mi aporte. Y tratamiento de los costos capitalizados de preproducción, que también fue mi aporte, en cuanto a la exploración y desarrollo.
¿ya? Porque se hacen gastos antes de producir. Por eso digo yo, ¿qué se tendría que llamar? Se tendría que llamar preproducción o gastos preproductivos. De eso lo vamos a charlar más adelante. La unidad contable con la que asocian los costos capitalizados y la evaluación de inventarios de minerales. O sea, cuál sería la unidad contable? Bueno, siempre va a ser una unidad monetaria, por supuesto, ¿ya? ¿Y cómo evaluamos los inventarios? A su costo, ¿no es cierto? Las prestaciones, o sea, las presentaciones de los estados financieros era extremadamente variada y que la exposición era muy reducida a la información. Cada quien hacía sus estados financieros como querían y como lo siguen haciendo actualmente, porque no hay un modelo exacto. Si bien los de la Butzbord han querido implementar porque han dejado después 2 textos de esa información, los han malinterpretado y los han mal copiado. ¿Por qué? Porque no tenían ni un ápice de conocimiento de lo que es justamente, de lo que es la actividad minera. Y de eso nace justamente la norma número 5, que fue presentada también por el Colegio de Economistas inicialmente y luego por el Colegio de Auditores, por el Consejo Técnico, donde están justamente varios de nuestros docentes, que no tenían un ápice de conocimiento sobre la actividad minera y se han atrevido a hacer esto, y lo han hecho. Y esa norma no sirve para nada. No tiene pies ni cabeza. Ya lo van a leer ustedes y va a ser también temática de investigación para que ustedes, no sé a quién le tocará eso, por si acaso ya les voy anticipando. Van a ver, van a leer esa norma número 5, que dice principios para la contabilidad de la industria minera. ¿Ya? No sirve, pero vale la pena que ustedes lean ese disparate y se den cuenta de lo que han escrito. ¿Ya? Bien. El decreto ley 13.525 de antes, que se refiere a los estados financieros que deben presentar al Departamento General de la Renta Interna, antes se llamaba así, renta interna. Le han cambiado en dos o 3 oportunidades. Actualmente consideramos como el Servicio de Impuestos Nacionales o SIN o I, ¿no es cierto? Y la norma contable de los principios de contabilidad generalmente aceptada, publicado por el Colegio de Economistas, documentos utilizados como guía de práctica de la contabilidad general, pero no concierne específicamente a los aspectos de contabilidad minera, porque no le dice nada. Es un absurdo. Ya vamos a ver eso. ¿Ya? La relación entre la contabilidad y la tributación. Dentro de ese informe hemos hecho un análisis, el informe de la Universidad de Harvard. ¿Ya? Yo era el más indicado porque yo estaba trabajando en la empresa minera San Juan Limitada. Era el representante como contador general de la empresa, donde he tenido una amplia participación. Porque las otras empresas mandaban y estaban horitas o minutitos y después se iban. Entonces, la tributación del sector minero en Bolivia, ¿no es cierto?, afirma, estamos hablando de lo que dice la Universidad de Harvard, afirma que antes de poder implantar un sistema impositivo basado en las utilidades, porque eso era lo que quería, por ejemplo, Hugo Banzer Suárez, la industria minera deberá mejorar su capacidad de ejecutar tal sistema. Se refiere a un sistema contable para la minería. Porque cada quien hacía su contabilidad a lo que quería.
No consideraban, por ejemplo, los costos de preproducción, que ahora nos aclaran bien las disposiciones legales. Son gastos anticipados, de la que la vamos a ver con puntos y comas. Que en qué momento se puede capitalizar o en qué momento se puede amortizar. Si bien habla la norma número 5, es un absurdo, por eso les voy a decir. ¿Ya? Entonces, la elaboración de un conjunto de principios y prácticas uniformes para la contabilidad de la industria minera, ese era el objetivo, uno de los objetivos del presente proyecto. Ese es un proyecto. Debería contribuir al desarrollo de la capacitación requerida. Tanto la contabilidad impositiva como la financiera poseen el objeto de medir periódicamente el ingreso con el fin de evaluar, por una parte, las obligaciones impositivas y la contabilidad financiera para proporcionar información sobre los resultados a las partes interesadas. Eso es lo que tiene que hacer la contabilidad. Pero no era así. Como les decía, si bien las empresas mineras presentaban sus estados financieros, eran, por decir, puro formalismo, porque ya habían pagado las regalías. Entonces no tenían ninguna otra obligación de más de pago. Entonces lo que quería Banzer era justamente ponerles, decir cuánto han obtenido de utilidad, ahora ustedes de esa utilidad den 20, 30% como un impuesto. Ese era el objetivo de este proyecto. Por eso invito. La Booz Gordon, por si acaso para que entiendan bien, es una consultora canadiense. Son especialistas en contabilidad minera y petrolera. Son especialistas, consultores en minería y petrolera. No existe en Bolivia una sola. Toditas las consultoras que tenemos de auditoría son comerciales. Absolutamente ninguno conoce minera y petrolera. Hacen como si se tratara de cualquier empresa. O sea, están haciendo lo que hacían también las empresas mineras antes. Y acá, pues, nos estamos confundiendo una cosa con otra cosa. No sé si me están entendiendo. Si no estoy muy claro, me van a hacer la pregunta, por favor. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo del gobierno del dictador de Banzer, ¿no es cierto? Que las empresas mineras unifiquen su contabilidad, ¿no es cierto? O tengan un modelo para la presentación. Porque como les digo, unos imitaban a las contabilidades fabriles, otros a las contabilidades comerciales, otros a las contabilidades. O sea, se apegaban a cualquier cosa. O sea, no había directamente una información cabal y real de esos estados financieros que elaboraban los contadores, porque no había especialización. Cada quien hacía lo que podía, por decir, como actualmente siguen haciéndolo. La Corporación Minera de Bolivia no tiene una contabilidad. Muchas empresas que yo sé, por ejemplo, la empresa minera que es la más grande, San Cristóbal, no tiene un sistema de costos, no tiene una buena contabilidad. Y así podía ir mencionando varias otras empresas que no tienen un sistema de contabilidad minera. Hacen cualquier cosa. Ya no les interesa a ellos porque saben que están ganando plata. Peor todavía los cooperativistas auríferos. No hacen contabilidad. No conocen lo que es. Mineros chicos igual. No les interesa. El chiste es ganar. ¿Cuánto están ganando? Nada más. La contabilidad poco les interesa. Poco o nada. ¿Ya? Por eso es que los contadores que trabajan en esas empresas no saben dónde están sentados y no saben qué hacer, a quién imitar o a quién hacer algo. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer un análisis de los aspectos contables en la industria minera. ¿Ya? La industria minera
tiene sus características de acuerdo a la producción de minerales, como la tecnología que utilizan con respecto a otras industrias o a otras actividades económicas. Eso es lo que digo yo. Los problemas contables más importantes que se presentan en la industria minera son, por ejemplo, la capitalización o cargo a gastos de costos de preproducción. Ya estoy poniendo ahí un asterisco. La unidad contable a ser utilizada para la recolección de los costos capitalizados de preproducción. El tratamiento de los costos capitalizados de preproducción. El método de evaluación o evaluación de inventarios de minerales. Las políticas para la capitalización de activos fijos y la depreciación. Ya. Exposición de la información exclusiva para la industria minera. ¿Ya? Esos son los aspectos. El término preproducción o preproducción es un aporte propio, por eso estoy poniendo, dentro de la experiencia que tengo en la actividad minera, el cual se refiere a los procesos y labores iniciales antes de la producción, porque va a haber eso. ¿Qué hacemos con esos gastos antes de producir? Y no son pequeñas cosas, son grandes, es decir, grandes sumas, no solamente en el aspecto de la prospección y exploración, sino también en la parte del desarrollo y la preparación para empezar a producir. Son años a veces. ¿Ya? ¿Y qué tecnología se va a utilizar? Y dependiendo del yacimiento, cómo se presenta el yacimiento y de qué tipo de minerales estamos hablando. O sea, que es complejo, es complejo. ¿Ya? Porque no estamos produciendo simplemente oro o estamos produciendo simplemente estaño. Bolivia es polimetálico, tiene una variedad de minerales y una gran serie de yacimientos que se presentan de distintas formas. No es único. De los informes del proyecto de contabilidad minera presentado por la consultora Bosch Gordon, el primero, en realidad han presentado 5, y yo tengo los 5 informes, por si acaso. Justamente nos está quedando, por favor, 9 minutos. Van a volver a ingresar con el mismo link. Justamente aprovechando las fiestas carnavaleras, me visitaron 2 colegas. Y no sé de cómo saltó la cosa y estábamos entre conversación y tomando un par de traguitos, por decir así, porque era la chaya. Les dije, aquí están estos 5 textos de que yo siempre hablo. Esos 5. Y están hechos a extensive, están hechos con, ¿saben? Con máquina de escribir. Se han sorprendido, ellos han dicho, pero esto es una reliquia. ¿Por qué no los haces empastar biencito? Es lo que voy a hacer, les digo. Son 5 tomos que ellos han dejado. Y yo tengo las 5 originales, por si acaso. El primero de esos 5 está relacionado con un diagnóstico, han realizado un diagnóstico efectuado en la investigación de los principios y prácticas contables actualmente realizados en la industria minera en Bolivia. Es decir, han ido a hacer un diagnóstico.
han ido empresa por empresa, algunos no les han querido abrir las puertas, porque hay algunas empresas que manejan, creen que su contabilidad es única. Es un absurdo. Es como si estuvieran queriendo inventar la pólvora. La pólvora ha sido inventada por los chinos hace años y años. ¿Ya? Y hay algunos que creen que están haciendo bien las cosas. Sin embargo, están haciendo pavadas, perdón la palabra. Entonces, han hecho un diagnóstico, ya ellos han ido personalmente sobre los principios y prácticas contables que estaban realizando dentro de la industria minera. Realizan una introducción para luego considerar los principios y prácticas de la contabilidad actualmente en uso, prosiguiendo con la reducción de las leyes y reglamentos que atañen a la contabilidad financiera. ¿Ya? En acá, por ejemplo, ellos dicen, y después en la parte conclusiva, considera, no lo he puesto acá, de que cada empresa hace su contabilidad a su modo, ¿ya? A su modo, a la que te criaste, nada más. ¿Ya? Es amplio. ¿Ya? Son más de 100 páginas. ¿Ya? Son como unas 120 páginas, creo. El segundo, o sea, el segundo tomo, tiene relación con los principios de contabilidad recomendados para la industria minera en Bolivia. Ellos recomiendan, efectuando una introducción, una ilustración de los estados financieros, cómo deberían realizar. Realiza recomendaciones concernientes a los aspectos más importantes de la contabilidad minera. Efectúa también recomendaciones para la presentación y ejecución de los estados financieros, continuando con las recomendaciones concernientes a los aspectos contables relativos a la actividad minera. Considera también a la transición de nuevos principios de contabilidad minera. Es decir, que lo que hicieron los señores eso no sirve. Y han transcurrido tantos años. Y estos señores del Colegio de Auditores y ese Consejo Técnico no les da la gana de invitarme y de decir, licenciado, usted que conoce, haga usted esa norma. Revise. Usted que siempre está criticando. Ahí está Peláez, ahí está Aparicio, ahí está Terán, Rubén Centellas, los capos. Enrique Pozo, que ya se fue. ¿Quién es más? Que se creen la octava maravilla, pero no saben nada. Probablemente en otros rubros sabrán, pero en minera no hay. Manacancho, Chacatao. El tercero, ¿no es cierto?, considera libros de contabilidad modelo, es decir, cómo deberían ser los libros para la industria minera en Bolivia. Realizando una introducción, siempre van a realizar una introducción, dicen ellos, ¿por qué? Y desarrolla los sistemas de la contabilidad minera y los libros de contabilidad. El otro aspecto importante tiene relación con los costos y la distribución de los mismos. ¿No es cierto? Y finalmente considera un procedimiento para la preparación de informes financieros. Ya hay que preparar también informes financieros. El cuarto establece un modelo de plan de cuentas, modelo para la industria minera Bolivia, o sea, con una introducción, estructura, codificación, el código de cuentas, efectuando el plan de cuentas. Lo que llama la atención es que considera informes financieros externos e internos. Eso es lo que no me ha gustado un poco. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? En cuanto a la codificación de las cuentas, van a conocer y van a aprender conmigo eso. ¿Ya? Algunos, como Anahuaya y otros, ya me han copiado, pero algunas cuentas, no todas, porque les he dicho, el día en que yo vea esto, les voy a seguir un juicio, les he dicho.
¿ya? No faltan los piratas. Y lo que llama la atención es que consideran informes financieros y externos internos. Y siempre les preguntaba, ¿por qué ponen esto? Es que tiene que haber una reserva. Es decir, poner, es como hacer dos contabilidades, dos informes. ¿Ah? Uno para los socios y otro para las entidades del fisco. Pero si estamos hablando de eso, les digo, si se está viendo lo que es la tributación y la contabilidad, ¿por qué tendríamos que desviar ese dicho? No, eso es normal en todas las empresas, dice. Claro, hay empresas que no pagan correctamente sus impuestos. Y de eso saben los consultores, los auditores que van a hacer auditoría, ¿no es cierto? Saben, conocen. ¿Ya? Y finalmente, el quinto tiene relación con el sistema modelo de informes financieros externos para la industria minera. La introducción que realizan los consultores en el proyecto tiene como justificación y objetivos inmersos en qué es la actividad minera, luego efectúa un enfoque de la información por es un pequeño resumen de algunos aspectos más importantes que yo estoy recolectando de eso, como la descripción de una mina modelo, centro de costos modelo, informe por responsabilidad, distribución de costos, la relación con los estados financieros externos. Lo cierto es que el informe del proyecto de contabilidad minera presentado el año 1980 a la fecha, estamos hablando hoy día, ¿qué fecha es, jóvenes? Es 14, ¿no es cierto? De 1900 o del 2022, yo sigo en 1900, ¿qué pasó? Que ha sido presentado el año 1980 a la fecha. Muy poco o casi nada ha contribuido a la contabilidad. Ahora, probablemente para esa época también estaba muy bien. Y debido a los cambios que se dieron, no solo en el aspecto económico, social, político, que tiene su incidencia en el rubro minero, por ejemplo, el decreto Supremo 21060, promulgado el año 1986 por Víctor Paz de Solo, cambia el aspecto impositivo minero. Sin embargo, la ley 843 del 20 de mayo de 1986, ley de la reforma tributaria, no considera al sector de la industria minera como también al sector de la industria petrolera y al sector de empresas que generan energía eléctrica. Este es pues el país donde a veces uno no entiende lo que Ubicas a ese licenciado que todos le tenían miedo porque había que memorizar el código de comercio, creo que, o el código, ay, no me acuerdo del código, pero es similar a él. Es fuerte, pero sí, enseña muy bien. Sus exámenes normalmente son 30 minutos y sus de pasos son 5 minutos. Pero bueno, ya te cuento que ¿Qué dice la señorita Alison? Bueno, vamos a compartir. Muy bien, entonces, lo cierto es que estamos hablando de la década de los 80, esa es la peor década
Eh, no sabía que en 1980 viene el golpe de García Meza, etcétera. Bueno, a veces está el aspecto de la actividad económica y esto y el otro, el sector social o político, siempre está entrelazado con lo económico. Siempre, toda la vida. ¿Ya? Entonces, lo cierto es que la ley, o sea, la ley 843 del 20 de mayo, que es la reforma tributaria, no ha considerado a la industria minera como también a la industria petrolera y al sector de la empresa de energía eléctrica, porque la industria minera tributa mediante regalías, lo mismo que la industria petrolera, y el sector de las empresas que generan energía eléctrica también pagan el patente, que son fijas, establecidas por el consumo, ¿cierto? O la distribución o venta que hacen. En diciembre de 1994, con la modificación de la ley 843, o sea, mediante la ley 1606. Eso tienen que conocer ustedes, todos esos aspectos. Por eso es necesario que lean la ley 843. Ahora, yo no digo, yo no sé para qué les hacen leer las NIFs. ¿Para qué les dan seminarios sobre las NIFs? Le han cambiado contabilidad internacional a la contabilidad superior. Deberían leer más aspectos legales de nuestro país relacionados con el aspecto tributario, etcétera. Muy poco conocen eso. Y los decretos reglamentarios se introducen al sector minero y petrolero y recién el año 1994 introducen y el año 1995 recién ingresa el sector petrolero, energía eléctrica y minero. Según el artículo 37, título 3, impuesto a la renta presunta de las empresas, capítulo 1, hecho imponible, sujeto el 22 de diciembre de 1994. Disponen modificaciones al título 3. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Vaya. El título 3 de la ley 843 promulgado en 1980, creando el impuesto sobre las utilidades de las empresas en sustitución al impuesto a la renta presunta de las empresas. No se olviden que eso también se modifica. Por eso hay que estar bien con esto. Siendo sujetos del impuesto los definidos en los artículos 36, 37, 38, 39 de la ley 843, texto ordenado de 1995, por si acaso. El artículo 38. Por eso les voy señalando, estoy poniendo siempre, ¿no es cierto?, para decirte de dónde, por qué. Yo me fundamento con disposiciones legales. Por eso mi libro se va a llamar Fundamentos de Contabilidad Minera. Porque no se puede hacer nomás al libre albedrío o inventarse, perdón, siempre me van a escuchar decir pavadas, ¿ya? Incorpora como sujetos pasivos a las empresas, primero a las empresas mineras, 2 a las empresas de hidrocarburos y 3 empresas de generación y transmisión y distribución de energía, ¿ya? Es a partir de 1995 y la ley 843 recién se incorporó al sector. Sin embargo, antes de la modificación de la ley 843, se hacen pues varios ensayos en cuanto a la aplicación de la parte tributaria e impositiva para el rubro de la minería, que fueron establecidos en las leyes 1243 y 1297, la que culmina con la promulgación de la ley 1777, nuevo Código Minero promulgado el 17 de marzo de 1997 por Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya, por si acaso, Gonzalo Sánchez de Lozada.
la cual es modificada parcialmente y mediante la Ley 3787 del 24 de noviembre de 2007 en sus artículos 96 al 102 en lo concerniente al aspecto tributario por Evo Morales, por si acaso, ¿ya? Porque estaban engañando al Estado, ¿ya? Y eso no les ha gustado a muchos. Hay algunas cosas que no les ha gustado lo que ha hecho Evo Morales, principalmente los cooperativistas, quienes tienen la osadía de quemar impuestos nacionales en Potosí y se vienen en marchas hacia la ciudad de La Paz, y justamente ahí, ¿no es cierto?, cuando va al encuentro mi colega, mi gran colega Rodolfo Illanes, el doctor Rodolfo Illanes, lo matan los cooperativistas, ¿ya? Por si acaso. De todo lo anteriormente señalado, se debe realizar un estudio, ¿ya? Un análisis de las disposiciones legales a partir del decreto ley. No más antes. Yo, por ejemplo, podría hacer un análisis a partir de lo que ha sido la ley orgánica, la primera que se promulgó en Bolivia después de la creación de Bolivia. Pero ya no quiero darle mucho. Simplemente me abstengo de eso y voy a la ley 07148 promulgada el 7 de mayo de 1965 por el sanguinario René Barrientos Ortuño, así voy a decir, por el masacrador de la noche de San Juan en Millayagua, en el siglo XX y Catavi. Ese es el que nos ha masacrado. Yo estaba entonces chango, ¿ya? Presidente de la excelentísima Junta Militar de Gobierno, la cual deroga el anterior Código Minero de 1925, que era la ley orgánica, que establece la vigencia del sistema tributario e impositivo legalitario. Y por otra parte, las concesiones mineras, los derechos y las obligaciones que tienen, también me van a hacer por eso una lectura. ¿A quién les tocará eso, por si acaso? La misma que empieza a sufrir modificaciones mediante decretos de las leyes 1243 y 1297, que no solo consideran el aspecto impositivo, sino también que afecta a la parte contable. ¿Ya? Eso es. La norma número 5, principios de contabilidad para la industria minera. Creo que lo he resaltado con rojo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo o no están viendo, jóvenes? ¿Ah? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciado. Me están escuchando, eso quiere decir que me están escuchando muy atentamente, por decir así. Que fue sancionada por la Comisión Directiva del Colegio de Economistas de Bolivia el 10 de marzo de 1981 y por recomendación del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad el día 31 de octubre de 1980. Bueno, fecha, yo me río, fecha coincidente con 28 años de la nacionalización de las minas. Y presidido por el presidente del Consejo Técnico, Francisco Muñoz, y otros connotados colegas, estoy poniendo ahí, connotados colegas. No estoy diciendo Luis Aparicio, no estoy diciendo Rubén Centellas, Gonzalo Terán, ¿quién más he dicho? Enrique Pozo, y hay otros. Ay, no quiero decirle a mi coleguita de costos, Martín Calani. Pero ¿qué sabían ellos? ¿Qué sabían de minera? ¡Válgame Dios! Ya se ha dicho, para ser director técnico de un equipo, a ver, póngase del poderoso Boca Juniors. No, mentira. O del Bolívar o del Lesongo. Si yo no he pateado nunca en mi vida pelota, ¿cómo voy a ser director técnico? ¿O se puede ser? ¿Qué dicen, jóvenes? No, licen. Solo que tiene conocimiento. Sí. Solo
define algunos aspectos de los que seguramente han consultado, digamos, un diccionario. Pero estos señores por lo menos deberían leer las disposiciones legales, o sea, lo referente a lo que decía el Código de la Ley Orgánica de los Minerales de 1925, la Ley Decreto Supremo también del dictador, ¿cómo se llama? René Barrientos Ortuño, y todas estas otras disposiciones, ¿no es cierto?, que habían anteriores para verificar qué es lo que estaba pasando con la minería. Entonces, solo definen algunos aspectos de los que son, por ejemplo, a la prospección, le estoy poniendo débilmente definido. B, adquisición mal definido, porque no hay adquisición. En ninguna de las disposiciones legales habla de adquisición. ¿De dónde se inventarían pues, estos señores? ¿Ustedes creen que se compran las propiedades? Pueden vender, transferir concesiones, ¿ya? Pero no derechos mineros. Otra cosa es la propiedad y otra cosa. Eso tienen que entender, si saben. Ya, a veces confundimos, se me ocurre decir a veces disparate, pero no quiero hablar así. Entonces, exploración escuetamente definida, de la misma manera de desarrollo, valor de costo de inventario de minerales, valor de mercado de inventarios minerales, etcétera. Y las recomendaciones que se realizan no tienen fundamentos ni claridad, y por otra parte no tienen una justificación y objetivos. Y por cierto, no coinciden con las prácticas de cursos contables que se realizan las empresas mineras en la actualidad, y probablemente esta norma ha tenido muy poca aceptación o referente en las empresas mineras y al amparo de impuestos nacionales, toda vez que las empresas mineras presentaban sus estados financieros por formalismo y nada más. Sin embargo, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, estoy hablando de la incorporación del sector minero mediante la reforma tributaria de la ley 1606 y los decretos supremos, principalmente el decreto supremo 24051, en el que se considera al sector minero en el impuesto a las utilidades de las empresas a partir de la gestión de 1995, el cual será analizado con más profundidad en el tema correspondiente. Ya vamos a hacer un análisis también. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, ¿no? Bueno, seguimos. No, listo, está claro. Términos usuales en la minería. ¿Ya? Esto de términos usuales en la minería me hace recuerdo al docente que yo he tenido en contabilidad minera. Seguramente ustedes conocen alguna de las aulas. El licenciado Gonzalo Terán, cuando era director, les ha puesto nombres a algunas aulas, al centro de cómputo. Por ejemplo, tenemos en la Montes, ¿conocen? El auditorio, etcétera. Les han puesto nombres, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto o no? Sí, Lisa. Les han puesto, ¿no? Entre ellos debe estar ¿cómo se llama? Hugo Bertín van den Quer. Ya, que en paz descanse, ya se ha muerto más bien, ya se ha morido, perdón la palabra, así dicen las guaguitas, ya se ha morido. Era mi docente en minera.
Y yo les digo acá, por ejemplo, claramente, ¿por qué quería ser minero, es decir, contador minero? O sea, era toda una ilusión que yo tenía en la cabecita. Porque yo en Catavi, es decir, vivía en Yayagua, Catavi está más abajo. Si alguna vez vamos a tener oportunidad de ir, ojalá ya que pase esto, nos vamos a ir a conocer así, Villajta. Podemos ir con una delegación. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros de familia muy humilde, hermanitos, yo también mi hermano, que en paz descanse, ya se fue también, mi hermano menor, por supuesto, no hace mucho. Nos bajábamos a las piscinas, a las aguas termales de Catavi, a nadar, ¿ya? Uno entraba y podía estar todo el día ahí nadando. Bueno, ahora ya han modificado, han remodelado, se han puesto techos, todo ya. Bueno. Veía pues los únicos que tenían autos eran estos señores, porque mi mamá tenía un negocio y venían los de Catavi a comprar. Ya esa vez tomaban esos señores whiskies y de todo querían. Y estos, mi mamá me decía, ellos trabajan pues en el departamento de contabilidad de Catavi, vienen con su auto, se ganan la plata. ¿Sí? Yo también quiero ser contador, María. Vas a estudiar, pues, me decía. Eso me decía. Esa mentalidad yo tenía. Y claro, ya cuando estaba en la universidad, en el primer año, segundo año, tercer año y cuarto año, prácticamente contabilidad minera quería saber yo. Ahora sí voy a aprender. Con qué atención le escuchaba al licenciado Hugo Bertín Amengual. Pasaba de 7:30 hasta 8 menos cuarto, menos 10. Pasaba 20 minutos. Válgame Dios, este docente pasaba, lo máximo que pasaba era media hora de clases. Y se iba. Para la próxima clase, señores, averigüen esto. Y ahí se me han venido estos términos usuales de la minería. Van a averiguar qué es Copajira para la próxima clase. Venía, nos hablaba de una cosa y hablaba pavadas, perdón la palabra. Para la próxima clase me van a averiguar qué es Bocamina. Se iba anotando. No sé. Para la próxima van a anotar qué es una corrida. Seguramente se agarraba de alguna esto. Van a averiguar para la próxima clase qué es piquecamino. O sea, ya iba tan... y así, ¿qué es un carrito metalero? ¿Qué es una perforadora? Bueno, ya pasaron semanas y semanas, meses. Licenciado, yo adelante sentado. ¿Cuándo vamos a hacer contabilidad? Ya pronto, no se apure. Ya vamos a hacer contabilidad. Y nunca hicimos ni un solo registro contable. Créanme, Dios es testigo ahorita. Puedo besar la cruz también. Esa clase de docentes también existían antes, malos. Y claro, los malos, entre malos, se quieren también. ¿Ya? No he aprendido nada, absolutamente nada. Y por eso es que entré a trabajar en una empresa minera. Todo eso. Y qué suerte que tenía. Y qué suerte, Diosito. ¿Ah? Bueno, y cumplí con lo que tenía que hacer. Entonces, aquí le estoy poniendo: la industria minera en Bolivia ha generalizado una serie de términos que son habituales y ancestrales
de acuerdo con las fases o ciclos de las actividades mineras a partir de los procesos de prospección y exploración para finalizar en la comercialización de minerales y metales, como en el caso de la explotación en interior mina, que son expuestos en los costos interior mina. Por ejemplo, de ello tenemos las corridas, recortes, chimeneas largas, cuadros, piques, ramos, etc. Como también los costos de concentración y ingenio, que tenemos trituración, molienda, muestreo, secado, etc. Y los trabajos exterior mina, que serán tratados en los temas relacionados con los costos correspondientes. Ya. No sé si tienen preguntas. Vamos a quedar acá, ¿ya? No quiero correr mucho. Serían fases o etapas del ciclo de la actividad minera. ¿Está bien? Pues seguimos avanzando. Sí, licenciado. Está bien, dicen. Ya. Entonces, vamos a quedar en fases, ¿no es cierto? Se van a anotar para no estar repitiendo. O etapas del ciclo de la minería, ¿no? Fases del ciclo de la minería. Y para esto ya un poquito les voy a ir mandando, les voy a mandar la norma número 5, ya para que lo vayan viendo. El último creo que es, no sé si lo he sacado del internet, ya. Porque yo tenía a veces en mis clases presenciales, les hacía leer a mis alumnos y después les decía, discúlpenme, me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, Ya. Ahora Sí. agarren, perdón, la palabra, ya, ¿saben qué les decía? A veces soy muy torpe, evidentemente reconozco eso, pero a veces digo, ¿no? Ya han terminado de leer, ya que han entendido esto, les hacía eso a mis alumnos, ¿no? Anteriormente. Ahora agarren y rómpanlo, pártanlo a 4, a lo que sea, y vayan a botar ahí a los basureros, les decía a mis alumnos. Aunque no crean, eso les decía. ¿No? Bien malo, ¿no? Les hacía leer y los hacía los hacía botar al basurero. ¿Qué les parece eso? ¿Muy malo o cómo? ¿Qué dicen, jóvenes? No me dicen nada. Yo pienso que es un método, licenciado, para hacer que los alumnos puedan tener ver qué capacidad de memorizar una lectura, yo creo. Puede ser, ¿no? Pero no, el objetivo era otro. Que toda esa norma número 5 no sirve para nada. Ah, bueno. ¿No es cierto? No sirve para nada. Por no decir, vayan a votar a cierto lugar. Que no sirve. Tanto la norma número 5 como la norma número 9 de petrolera no sirven. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Pero más adelante vamos a discutir un poquito con ustedes, ¿ya? Entonces vamos a quedar acá, jóvenes señoritos, ¿ya? Bien, por la participación a veces hay una... Está bien, licenciado. Gracias. Muy bien, señorita. Vamos a quedar acá, ¿ya? Gracias, Lisa. Muy bien. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Nos veríamos el próximo jueves. Que sueñen con los angelitos. Y